bien, pues esta charla, que he tenido el honor de que me hayan aceptado aquí el paper, como dice Lucas, hay que echar papers, a veces no salen, pero a veces resultan interesantes o diferenciales y te permiten presentarlos en eventos como este. Va sobre ransomware. Sé que ransomware es algo que seguramente todos vosotros pues, oye mucho, pero lo vamos a enfocar, como ha dicho Lucas, desde nuestro punto de vista de la respuesta al incidente. Y para aquellos que están un poco más interesados en cómo hacer respuesta o qué cosas deben incluirse en la respuesta a incidentes, os doy un poco la visión. ¿Todo bien? Os doy un poco la visión de una empresa como la nuestra que está muy acostumbrada o muy metida en la respuesta a incidentes. Voy a tocar un poco de todo. En general, cómo se gestiona o qué fases son importantes en la respuesta a incidentes. Voy a bajar un poquito a lo que son los artefactos forenses para que veáis un poco en qué ficheros, en qué archivos, en qué logs vemos un poco ciertas cosas. Y lo he intentado hacer pues, lo más animado posible para que lo podáis ver con alguna pequeña demo para que os podáis relajar un poco y no ver tanto dato técnico. Muy bien. Vale. No sé si... Ahí pasa algo, ¿no? No se ve aquí, ¿no? Sí, mételo directo. Perdón. Dámelo de pasar, esto ya funciona. Sí, métele el mirror. Sí, ahí te lo puedo. No, el mirror, sí, sí. En este. En ese. Ahí. Ya está. Uf. Shit. Sí, también. Los riesgos del directo. Un chistecito o algo. Ah, sí. Sigue. Ahí está. Lo tenemos. Muy bien. Perfecto, Lucas. Stone Hacker. Muy bien. Bueno, pues rápidamente me presento. Soy Abraham Pasamar. Como os han comentado, pues soy el CEO de Incide, no Incibe. Es muy similar. Yo estaba antes. Especializados en seguridad y, en mi caso, pues bueno, ya va uno cumpliendo algunos años de experiencia. Nos dedicamos fundamentalmente a esto que he dicho y, bueno, todo eso ya lo ha dicho Arantxa. Vamos un poco al asunto. Bien, vamos a centrarlo en un ataque real, un ataque de los que hemos gestionado recientemente, para que podáis ver un poco qué ocurre, cómo se da cuenta una empresa que tiene un incidente y cómo continúa el proceso. En primer lugar, estos son un poco unos datos básicos. Veréis que la información que voy intercalando es de otra manera y esto que está un poco en este colorcito más azul, en general, pues es la información específica del incidente. Obviamente, pues no sale el nombre de la empresa, sale un poco su actividad y le hemos llamado empresa víctima, ¿vale? Pero imaginaos que sois una empresa de auditores, hay abogados, economistas, consultores en general, auditores, y de repente un día pues no funcionan las cosas. No podéis acceder a los datos, alguien dice la base de datos no me deja hacer login, ¿dónde está mi archivo de no sé qué? ¿No? Entonces, enseguida, en cuestión de minutos, todo el mundo está un poco nervioso de aquí no funcionan las cosas, llamad a los informáticos, ¿no? Bueno, pues ante esa situación, enseguida se dan cuenta que bueno, no pueden acceder porque ha pasado algo bastante extraño, todos los ficheros son inaccesibles, la base de datos, etc., ¿no? Así es cuando, bueno, de distintas formas, pues uno busca a quién le ayuda cuando se da cuenta de que hay una nota de rescate en uno de los servidores y al leerla pues se dan cuenta que han sido víctimas de algo, ¿no? Mucha gente pues no entiende en ese momento qué está pasando y se busca la ayuda, en este caso ayuda especializada. Puede ser a través de compañías de seguros, en los cuales hay paneles de proveedores habituales que
que actuamos en este tipo de casos, unos con la parte más técnica de la respuesta a incidentes, otros con las comunicaciones, con los abogados que gestionan protección de datos, pues con la agencia de protección de datos, etcétera. Y una vez se monta todo esto, pues lo que observamos es un poco los datos estos preliminares, ¿no? Han cifrado principalmente los servidores SQL, han cifrado el domain controller y todo lo que son los archivos del NAS, es decir, todo lo que son la cabina donde tenían compartidas todos los ficheros ofimáticos de la compañía, ¿vale? Los backups son inaccesibles, ¿vale? Se dan cuenta que no pueden acceder a ellos y no entienden por qué. Y esto lo veremos, pero si el backup lo tienes, que esto es muy habitual en empresas muy pequeñitas, por ejemplo, que tienen un servidor o dos y les entran remotamente, pues el backup para ellos, hasta hace poco, solía ser un disco duro pinchado en ese mismo servidor, en el puerto USB, que ponía backup, ¿vale? Es por no darles pistas a los atacantes para que no lo borren, ¿vale? Entonces, de la misma manera, si lo llevamos a otra escala en estas empresas, pues también buscan ese disco duro. Entonces, si tienes otra cabina que es el NAS, que se encarga de hacer backups, etcétera, pues proceden igual a borrar, ¿vale? ¿Por qué? Porque un ransomware, lo vamos a ver, no es algo que llega, se ejecuta y de repente en automático todo pasa, ¿no? Un ataque de ransomware es un ataque elaborado, es un ataque hecho por expertos, que ahora veremos quiénes son, que realiza un ataque en varias fases, ¿vale? En este caso, la atribución, es decir, la nota de rescate ya directamente, se presentan y rápidamente se ve que son el grupo Akira Ransomware. ¿Quién es Akira? Pues Akira es un grupo de ransomware que empezó su actividad aproximada en marzo de 2023, que tiene un modelo de operación Ransomware as a Service, lo hemos visto en la introducción que nos hacían en la sala contigua, el término Ransomware as a Service. Es un término importante. Al principio los grupos de ransomware, digamos, eran completamente autónomos, se lo hacían todo, pero alguien muy listo, como el señor de corbata y camisa blanca en medio, pues un día dice, ostras, me está yendo muy bien, voy a franquiciar mi modelo. ¿Y cómo lo franquicia? Pues dice, bueno, yo me quedo con el core del negocio, con las cosas que sé hacer, lo que sé que es difícil, pero todas estas operaciones de cada día, todas estas cosas que son más duras, como, bueno, pues compromete la empresa, prueba las credenciales, prueba los exploits, entra, asume ciertos riesgos, se me ha olvidado la VPN, a ver si me van a pillar esa IP, bueno, cosas de este tipo, se la van dejando a terceros. Y esos terceros son franquicias, ¿vale? Ellos no ven el dinero hasta que no se cobra. Ellos realizan la operación y pasan a la siguiente empresa. Y ese es el modelo un poco Ransomware as a Service que es tan efectivo en estas tipologías de ataques de ransomware, ¿vale? Este grupo nace en marzo de 2023, justo cuando se disuelve un grupo importantísimo que se disolvió en 2022, que es Conti, ¿vale? Entonces, mucho del personal de ese grupo Conti pasó aquí. ¿Cuál es el origen probable? Bueno, seguro. Es Rusia o alguna otra república exsoviética. Es cierto que muchos de los atacantes vienen de ahí, pero bueno, no digamos siempre todos los atacantes son rusos. Ahora veremos algún otro dato que, bueno, podría ser que no. Y las infraestructuras que utilizan, y voy a poner algunos ejemplos, pues para protegerse, para evitar que las fuerzas de seguridad, que las agencias les tiren, o incluso voluntarios les tiren, digamos, sus infraestructuras abajo, sobre todo pues donde anuncian las víctimas que tienen, pues están en Tor, ¿vale? Bien, un poco aquí se ve, por ejemplo, en el año 23, que es donde empezaron, ya empezaron en marzo, pues abril, mayo, junio, cómo han ido subiendo. Y diréis, ahí han bajado. Bueno, bajan un poco, pero en 24 van como un tiro, ¿no? Esto es muy común. Mes a mes no vais a encontrar una regularidad. A veces paran y no hacen ninguna operación durante un mes. Probablemente no es que no les haya salido esa operación, es que están a lo mejor revisando software, cambiando el cifrado del ransomware, haciendo cierto tipo de cosas en determinados momentos que hace que se paren las operaciones. O puede ser causas económicas a veces. Si hace poco vimos como un mixer importantísimo de Bitcoin había caído por una serie de detenciones, etcétera, pues durante ese mes no puedes lavar dinero o no puedes de alguna manera continuar con tu circulante, ¿no? Con lo cual también hay bajadas de esta tipología. Pero ¿quién es Akira en el
panorama de todos los actores, pues es ahora mismo top 3. En este momento ahí, pues top 1 con 14% del share de market. Aquí se habla en modelo de negocio, es decir, tienen el 14% del mercado. Ellos tienen el 14% de las víctimas de ransom, que son sus clientes, pues ellos dominan esa parte del mercado. Hacen contratos unilaterales, pero son contratos, de algún modo, ¿vale? Muy bien, ¿qué más tenemos? Si lo comparamos un poco, bueno, aquí podéis tener... Podéis hacer fotos, si no luego la colgaremos, con lo cual la podréis descargar y mirar con tranquilidad. Pero podéis ver un poco diferencias. Apuntaba antes cuál es el origen de estos atacantes. Pues bueno, como podéis ver, la mayoría está ligado a esas zonas. Hay otro tipo de ciberdelincuentes en otros países, obviamente. Por ejemplo, en Latinoamérica precisamente pues tenemos a los brasileños muy activos, ¿vale? Grupos brasileños que son bastante activos, pero en otro tipo de ciberataque, no tanto en la parte de ransom. La parte de ransom es bastante sofisticada, sobre todo por todo lo que conlleva, tanto en la parte de software como operaciones, como el movimiento del dinero, y aquí no hay ese tipo de especialización tan alta en lo técnico en Brasil, pero también al tema bancario le dan muy fuerte los brasileños. ¿Qué más? Bueno, estas son un poco las estadísticas. Por ir un poco a lo gordo, yo siempre destacaría lo siguiente. Víctimas y sectores pues se van especializando. Es verdad que si tú enganchas un sector que te apetece ir a por él, porque dices, me está funcionando bien, hacen bastantes operaciones seguidas en ese sector para reaprovechar conocimiento, reaprovechar pues, sus plantillas, el tipo de comunicación, etcétera, ¿no? Pero lo más importante para mí es el time to ransom, ¿no? O el tiempo medio desde el acceso inicial. Es decir, desde que entran por la puerta de una infraestructura, de una empresa, desde que consiguen ese primer acceso, hasta que consiguen detonar el ransomware y cifrar pues, lo que les interesa, una gran parte de la infraestructura, ese tiempo, yo recuerdo en los primeros incidentes, es que hablábamos de, ostras, pues llevaban dentro un mes y medio, ¿vale? 90 días a lo mejor, o 60 días, o 50 días desde que han entrado hasta que han conseguido el éxito, ¿no? Hasta que han conseguido un usuario en el Active Directory con máximos privilegios, un domain controller o lo que sea, y han conseguido allí un domain admin y lanzar el ransomware. Hoy en día hablamos en grupos de este tipo, fijaos, o sea, horas o pocos días, pero es que es así, o sea, es que entran y a lo mejor en 4 horas son domain admin. ¿Vale? Es decir, es una cosa impresionante, tienen montones de recursos y van súper rápido, no en todas las organizaciones, obviamente, pero en empresas medias creo recordar que este tipo de grupos tenía el tamaño medio de empresa que comprometían era unos 200 y pico. Si ese es el tamaño medio, pues estamos viendo empresas que tampoco son un servidor y 3 personas trabajando en PCs, ¿no? Sino que consiguen en 2 días ser domain admin en una infraestructura relativamente ya interesante, ¿no? Y los montos de rescate. ¿Cuánto pide un atacante de ransom a su víctima? Depende, ¿eh? Se miran el EBITDA, se miran el revenue, están mirando la cuenta de resultados y en función de esa cuenta de resultados, el tipo de negocio, el riesgo, el impacto reputacional, etcétera, piden una cantidad u otra. A veces puede haber hecho el triple de trabajo a uno que le piden $50.000 que a otro que le está pidiendo 2 millones, pero no se los va a pedir, el impacto es el mismo al final. Es decir, tienen la infraestructura cifrada, tiene una discontinuidad de negocio, etcétera, ¿no? Es muy interesante. Y este grupo, pues desde marzo de 23 que empezaron, en abril primeras víctimas, 42 millones de dólares y aproximadamente a día de hoy unas 250 víctimas, ¿vale? Como he dicho, la estructura es esta, ¿vale? Esto ya lo hemos visto un poco. Algunos casos importantes, pues aquí, por ejemplo, atacaron a diversas compañías y consiguieron en el caso de la Latam Airlines, pues un acceso y un despliegue a través de los servidores Linux, ¿no? Van a todas partes, ¿vale? Cualquiera es una potencial víctima. ¿Cuál es su esquema típico? Este, ¿vale? ¿Qué es lo que más fuerza está teniendo o qué es lo que consiguen mayores resultados ahora para poder cobrar el rescate? Porque ese es su modelo de negocio. La segunda, extorsión principalmente, es decir, hoy en día la gente ya se ha dado cuenta que si no tienes los backups offline, si no tienes algo realmente robusto en cuanto a copias de seguridad, pues no puedes operar y si te ocurre esto, necesitas eso. La gente ya ha madurado y ya dispone cada vez más de ese tipo de sistemas, pero
Ellos son muy listos. Ellos dicen, no, ¿qué más me da a mí que puedas recuperar el backup? Vale, yo te lo he borrado, etcétera, y tenías otro al que yo no he podido acceder como atacante, ¿no? Muy bien, pero mira todo lo que tengo aquí. Y te leen la ley. De hecho, en muchas de las notas de rescate están citados hasta los artículos de las directivas. Por ejemplo, en España es muy típico, según la directiva europea tal trasladada a su país en no sé qué, no sé cuántos, si usted le publico estos datos de carácter personal, pues puede tener una multa acorde a su volumen, te han estudiado el negocio, se lo saben mejor que tú, del 4% de la facturación del grupo. Esos son 4 millones, le estoy pidiendo 2, vamos a negociar. Y así. Este es el modelo, ¿vale? Entonces, el robo de información, esa exfiltración de información, y no es que vayan a por los secretos empresariales, propiamente dicho. Ellos lo que les interesa es que funcione rápido la extorsión y el negocio. Por tanto, van a por los datos personales de trabajadores, de clientes, etc. Lo que haya que sea personal, es decir, pues si es un centro médico, datos de nivel alto directamente y cosas de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, ese es un modelo, ¿vale? Aquí tenéis un poco las tácticas, técnicas y procedimientos de estos adversarios, es decir, que utilizan pues, este tipo de cifrado, el modelo de doble extorsión, etcétera. Veremos un poco más las técnicas. Muy importante pues que ellos se mueven o se mueven lateralmente, es decir, cuando han conseguido un punto de entrada, cómo se mueven por la red, cómo saltan de una máquina a otra. Eso es lo que llamamos el movimiento lateral. Ese movimiento lateral, este grupo refleja un nivel alto o muy alto porque utiliza principalmente LOLBINs o lo que ahora llamamos LOLBAS, ¿vale? Que son los living of the land, es decir, binarios o programas que no son detectados por los antivirus EDR, etcétera, porque es que están ahí, es que son genuinos, firmados con sus certificados, programas de Microsoft, etcétera. Es decir, utilizan las herramientas existentes a su favor, combinándolas de manera que consiguen su objetivo de lo que sea, moverse lateralmente, escalar privilegios, etcétera, ¿vale? También es verdad que explotan vulnerabilidades. Tienen el entorno SXI controlado, es decir, estos son entornos de virtualización que ellos atacan para que puedan cifrar una infraestructura completa de servidores porque te cifran a nivel del SXI, entonces todos los servidores Windows a lo mejor o Linux o lo que sea de la empresa te los cifran desde la base y por tanto esto lo tienen muy, muy, muy trabajado, ¿vale? Son muy buenos. Vale. Esto es Akira, ¿vale? Akira tiene un modelo, vamos a decirlo, que es un happy block. Aquí lo que estáis viendo es, bueno, vamos a ver si funciona, que no lo he probado, pero bueno, igual lo podemos ver en vivo y en directo. Tengo aquí abierto el Tor Browser, ¿vale? El navegador de Tor. Se ha cambiado de escritorio, no sé si habrá pasado algo por ahí. A ver, voy a volver. Vale, lo llevo al otro. Un segundo. Ahí sí, ¿no? No. Aquí. Ah, solo está a full screen, ¿no? Vale, vale. ¿Puedo ahí? Ya lo estoy liando, ¿no? Pues. No, no va. El informático que había aquí, por favor, ¿lo puedes subir un momento? Sí, espera. Quería poner eso en full screen, pero no va. En esta, ¿no? Sí, pero ahora no sale. Sí, ahí sí. Y ya está, ¿no? Vale, pues no enseño lo de todo y ya está. No pasa nada. Sí, pero no se ve el... Si no está full screen en la pantalla... Ups, ahora está ampliada, ¿no? Ay, que lo hemos roto. Y si ponemos aquí mirror. Aquí al revés. Yo creo que es... No, es que ampliada
Me hace los dos escritorios y ahí sale el que no es. ¿Seguro? Si le doy aquí, pues no. Ah, vale. Vale. Perdonad, cosas del directo. Vale. Bueno, se ve ahí. Vale, ya está. Vale. Os lo quería enseñar en directo, quería abrir el navegador de Tor para que lo viésemos y viésemos cómo funciona, pero bueno, básicamente lo que tenemos aquí es que Akira tiene esta web, digamos, retro, dentro de un servicio, un hidden service en Tor, es decir, un servicio que está protegido por la propia seguridad que ofrece la red de Tor sobre Internet, pero obviamente es algo que, por una parte, ni está indexado en Google y, por otra parte, no se puede localizar dónde está ese servidor, ¿no? Por tanto, eso impide a fuerzas de seguridad y a múltiples agencias interesadas el llegar a ubicar con precisión dónde está ese servidor. Entonces, por eso tienen la tranquilidad de que allí pueden publicar alegremente todo lo que quieran, todas las víctimas, por ejemplo, que ellos tienen, ¿no? Entonces, bueno, si no lo podemos hacer ahora, pero si hacéis leaks, pues lo que vais a ver ahí es que os salen todas las empresas que, digamos, ellos desde el principio, desde que empezaron en abril con las primeras víctimas del 23 hasta día de hoy, pues la fecha del compromiso, el nombre de la empresa y su descripción, ¿vale? Luego aquí os enseño en una pequeña demo, para que veáis cuán distinto es, por ejemplo, que otro actor principal de ransomware como Medusa, ¿vale? Que tiene, está un poco velado todo, pero que tiene una estética completamente diferente, más de una web moderna, etcétera. Estos otros son, pues, como diríamos nosotros, más frikis o más geeks o más técnicos, ¿no? Entonces, bueno, tienen una consola que funciona como tal, como una consola, y podéis tirar allí comandos, ¿no? Pena que no os la puedo enseñar directamente, pero ahora vemos una cosa sobre esos datos, ¿vale? Esto, por ejemplo, pues Lockbit. Lockbit ahora está un poquito relajados porque también ellos son víctimas de hackeos, ¿vale? Recientemente comprometieron su infraestructura y, bueno, pues ahora ya esto no funciona. Pero no es el caso porque van a volver. Pero es un poco la estética, ¿no? Fijaos los contadores, la presión que meten, o sea, iban publicando todas las empresas y cuánto tiempo les queda para que publiquen todos sus datos que han exfiltrado. Antes de proceder a esa extorsión, ellos negocian. Entonces, por eso, normalmente pues tienen 2, 3, 4 días de negociación, 5, una semana, pero no mucho más, ¿vale? Aunque ahí ponga un contador, si tú contactas con ellos, la cosa va más rápido. Va a ir más rápido porque hemos tenido aquí un poco de receso. La nota de rescate. Esto sería el texto de la nota de rescate que os he ido ampliando y traduciendo aquí. Y es que no quiero dejar de mencionar algunas cosas para que veáis cuán profesionalizado llega a estar esto, ¿no? Sea quien sea y cualquiera que sea su cargo, que sepa usted que le hemos comprometido y que todo lo importante, virtual o físico, está eliminado, ¿vale? Además, hemos tomado gran cantidad de sus datos corporativos, nos los hemos llevado antes de cifrarlos, ¿eh? Bien, segundo, bueno, ahora mantengamos las lágrimas a un lado y hablemos de negocios, ¿no? Sin resentimientos, dicen, para que ya vayas entrando en la película, ¿no? Tengamos un diálogo constructivo, ¿vale? Esto es como en ventas, no puedes decir caro, tienes que decir de alto valor añadido. Pues ellos igual, utilizando el vocabulario de business adecuado. Somos plenamente conscientes del daño que causamos al bloquear sus recursos internos. En este momento debes saber que al tratar con nosotros se va a ahorrar un montón de tiempo. Nosotros lo hemos hackeado, sabemos dónde están los feos, dónde están los problemas, negocie con nosotros y no se vaya a buscar a nadie que le intente solucionar esto. Pero es que además tienen razón, o sea, es que realmente la más rápida es esta vía. Cualquier otra cosa, pues también te pueden engañar, como hay gente por ahí que va engañando. Sí, yo tengo un descifrador que en mi laboratorio te va a costar no sé cuánto, te pide, si te han pedido 2, te pide 1, ¿no? Pues no, ellos te dicen, yo te pido lo que te pido y este es el tema. ¿Vale? Al pagarnos se está ahorrando tiempo, dinero y esfuerzos y en 24 horas tenemos esto resuelto. Son unos businessmen, ¿vale? Es decir, lo tienen claro, ¿eh? O sea, es para que veáis un poco el vocabulario, cómo lo emplean. Y aquí esta ya es tremenda. O sea, fijaos.
Y el informe que le voy a dar, de dónde están sus problemas, es mucho mejor que cualquier informe de auditoría que usted pueda contratar por ahí. Es casi mejor que los del señor de corbata. He dicho casi. No, lo que quiere, pero realmente que están bien, ¿eh? Es decir, que ha explotado la vulnerabilidad y ha comprometido la infraestructura y ha conseguido distribuir un ransomware y a lo mejor estaba el SOC mirando, algo he visto yo por aquí, pero no, ¿vale? Es decir, lo hacen bien, pero es que luego te hacen el informe, ¿vale? A lo mejor con ChatGPT, que también escribe discursos, pero lo hacen. Y fíjate, no, mira, esta no se ha traducido. Pero bueno, aquí lo importante es, acude a este punto, entra aquí, que es lo que yo os quería enseñar, a ver si al final lo podemos hacer, porque si no, no va a haber demos. Y, vale. Y muy importante, pues te dicen, entra en este enlace y con esta clave... Y con esta clave que está ahí, que es un código que he velado para que no se vea bien, entras y ya te pones en el chat de soporte, chat 24/7 y a veces con un servicio espectacular. O sea, la gente dice, bueno, es que, ¿pero realmente te ayudan una vez que has pagado? Yo tengo grabado en vídeo, que no toca ahora, pero de verdad que si alguno está interesado se lo enseño, 1 hora y media, un operador conectado por TeamViewer al servidor del cliente 2 días después de haber pagado hasta que le descifró todos los archivos. ¿Vale? ¿Eso por qué? ¿Por qué creéis que pasa? Es que si no pasa eso, la gente diría, esto no funciona, a esta gente le pagas y realmente no me entrega el descifrador y si me lo entrega está mal, son unos timados. No. 1 hora y media conectado hasta que todos los iconitos volvieron a tener colores en el escritorio porque había problemas. Eran mix. Porque es a ver, si tenéis alguna vez la ocasión de interactuar con ellos como centro de soporte, o la desgracia, mejor dicho, pues puede ser que no tenga el Customer Success no es el mejor del mundo. Es decir, ellos te pueden insultar diciendo que por qué has movido los ficheros que dice la nota de rescate que no los muevas, ¿no? Pero al mismo tiempo lo va a hacer, porque los bosses de arriba están diciendo que no quede ni uno insatisfecho, ¿vale? Entonces, bueno, es curiosa la relación del Customer Success, pero funciona, ¿vale? Vale, bien. Una vez planteado todo el tema y ya sabemos quién es Akira, ¿qué pasa en la respuesta a incidentes? Bueno, pues para nosotros, o al menos particularmente lo vivimos así, la respuesta a incidente tiene que ser algo bastante integral, porque ninguna empresa suele estar muy preparada para ello o lo está parcialmente. Entonces, bueno, lo que intentamos es dar servicio en todas estas cosas, ¿no? Porque es importantísimo hacer la parte de análisis, pero si solo haces el análisis y no ayudas en la parte de comunicación, en la parte de poner al día a todos en cuál es la experiencia de este tipo de actores, cómo se comportan, etcétera, pues la empresa no va a poder tomar decisiones adecuadas, ¿no? Entonces, cubrimos toda esa parte de análisis, cubrimos la parte de contención, importantísima para poder, en el momento en que entramos en contacto con el incidente, poder detectar rápidamente dónde están y bloquearlos y cortar todo lo que sea obvio que están, digamos, el atacante o que ha dejado allí algún backdoor o que tiene corriendo algún proceso, etcétera, ¿vale? Todo lo que sea eso en la parte de contención. Después la cibervigilancia es súper importante por un lado, para saber qué ha pasado, si la empresa no disponía de ningún servicio, pues o no estaba dedicándose a hacer nada en cibervigilancia, probablemente yendo a buscar en dark web que se estaba hablando sobre ese dominio, sobre esa empresa o qué credenciales han podido ser exfiltradas, ya vamos a poder encontrar una primera línea, ¿no? Hay que hacer un reporte continuo, es decir, si alguna vez tenéis que participar en un incidente, imaginaos la persona, la empresa que lo sufre. Si no le estás diciendo mañana y tarde cómo están las cosas y cómo avanzas, pues es un sin vivir, es que esta gente no duerme. Y entonces, bueno, debe hacerse, ¿no? Y por último, un informe forense. Y recomiendo encarecidamente que después haya un informe de recomendaciones separado, ¿vale? Porque son cosas muy distintas. Lo que es propiamente qué ha ocurrido, por dónde han entrado y qué han hecho, y otra muy distinta es, pues aquí yo creo que esto lo podríais mejorar con esto. Bueno, ¿tiene algo que ver con el incidente? No, pues va aparte, ¿vale? Bien.
Acciones inmediatas de contención, como veíamos, pues lo que solemos recomendar inmediatamente es aislar la infraestructura un poco del exterior en la medida que, si no rompe nada de la producción, pero al final es una decisión de negocio, todo quede completamente cerrado. No, es que no se puede conectar el proveedor de no sé qué a mirar, vale, ¿va a ser crítico? ¿Se va a caer la web? No, pues no entra, ¿vale? No entra nadie. ¿Para qué? Para poder parar un poco todo ese ruido y poder ver lo que no es ese ruido en un primer momento, ¿no? Y así poder claramente, en todas esas puertas de entrada, empezar a analizar qué accesos ha habido recientes, qué está habiendo ahora, etcétera. Vale. Desplegar algún tipo de herramienta, si no la tiene ya obviamente desplegado el cliente. Nosotros somos ELP CrowdStrike y por tanto usamos CrowdStrike sin tener que hablar con el fabricante en estos casos. ¿Hola? No es publicidad, es el EDR que utilizamos. Y con todos los equipos para, a través de ese despliegue, poder cubrir contención y análisis, porque nosotros hemos desarrollado sobre ese, ¿cómo se llama? No puedo decir CrowdStrike, no puedo decir CrowdStrike, ¿no? ¿Puedo decir EDR? Sí, EDR. Sobre el EDR tenemos desarrollada, pues con la API, un montón de cosas que nos permiten, luego tengo un pequeño vídeo SSB para que veáis cómo, digamos, hemos hecho todo el pipeline para, una vez está instalado, que es muy eficiente la instalación de este EDR concreto en la infraestructura, pues cómo sacamos todos los datos, ¿no? Y por último, y no menos importante, lo voy a repetir 2 veces, porque hay que hacerlo 2 veces. Solo él lo ha entendido. Cambio forzado de contraseñas para todos los usuarios y KRB-TGT. ¿Vale? Si no se resetea el usuario KRB-TGT, el atacante, le podéis cambiar todos los usuarios de la empresa, podéis cambiar todo, que solo con volver a poner un pie en la infraestructura, si tiene eso, tiene lo que se llama un golden ticket. Es decir, vuelve a ser domain admin en cuanto pise una máquina allí con esa credencial que se haya llevado. ¿Y por qué digo que lo voy a decir 2 veces? Porque hay que hacerlo 2 veces, ¿vale? Si no, sigue funcionando la contraseña anterior de administrador, ¿vale? Entonces, muy importante. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos una demo que no sé si pasarlo todo al final porque quedan 7 minutos, porque igual la liamos otra vez con el... Sí, vale. Vale. Bueno, aquí os voy a hablar un poco de esta automatización que hacemos para que veáis cómo extraemos remotamente de una o n máquinas en un entorno solo con instalar el EDR, vamos trayéndonos todos los artefactos necesarios y se parsean automáticamente para poder empezar a dar respuesta inmediata. Y este punto es clave, es decir, en la respuesta a incidentes no se pueden aplicar métodos de antes como, no, es que tengo que abrir un FTP o un SFTP para que me subas las máquinas y si no me las virtualizas y si no voy con la clonadora, ¿qué estamos hablando? O sea, nosotros tenemos a veces que nos llama un cliente de Madrid y dice, sí, sí, pero el incidente es en Australia, ¿vale? Pues entonces tienes que estar actuando allí de inmediato. Es decir, en un mundo global no podemos utilizar métodos de antaño, ¿no? Además, no, pero entonces se rompe la cadena de custodia. Vamos, seamos serios. O sea, ¿quién va a llevar a Dimitri a juicio? Que levante la mano, ¿vale? Esto para empezar. Y segundo, que aún así se pueden hacer las cosas bien y demostrando las mejores prácticas posibles. Pero ¿qué juez no va a entender que esa máquina está en Australia y no me voy a coger un avión para llegar dentro de 3 días a clonarla? Si fuera el caso de que algún día se lo tenga que explicar. No es oportuno. Entonces, podéis calcular hashes, podéis hacer firmas digitales, podéis hacer lo que queráis en toda esa automatización, pero hay que ser eficiente, porque la empresa está bloqueada. Esa institución no puede funcionar. Tenéis que ser lo más rápido posible y además siguen sonando las balas. Esto no es como el CSI. No están los muertos ya en el suelo y hay que dibujar la rayita, llevárselos y hacer los análisis en laboratorio. Están dentro, hay que hacer contención. Pueden seguir con las extorsiones, una, otra. Y es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, proponemos por un lado partir las redes, una red operativa que siga funcionando si es necesario para el negocio, una en cuarentena con cosas dudosas y otra de servidores afectados. Esto hace que se gane un montón de tiempo, ¿vale? Vale, análisis, vale. Como vector de entrada, Kira suele utilizar credenciales comprometidas. Hemos dicho que Kira es un actor de los relevantes y, por tanto, pues, en el mercado negro existen unos señores que se llaman access brokers, ¿vale? Y eso quiere decir que son grupos que se dedican
a buscar en todos los leaks que aparecen por Internet, a utilizar campañas de phishing, datos de las botnets, etcétera, juntar todos esos datos y explotarlos. Hacen el data mining, enriquecen esos datos y podéis ver, aquí no tengo ninguno, pero podéis ver en varias publicaciones de foros underground como, bueno, tengo unas credenciales de domain admin y tengo root en Linux de esta universidad americana, $4.000. Probada ayer. Garantizo, y con garantía, si mañana no funciona, me devuelves el dinero. Y además te digo ya cuántos equipos tienen dentro, porque he hecho un pequeño escaneo, ya los access brokers han venido arriba, ¿vale? Y escanean y todo, y te dan toda esa información. Entonces, claro, el mercado ese es el que utiliza, ¿vale? En la respuesta a incidentes, hay gente que dice, no, esto no se puede hacer, no se puede contactar con el atacante. No sé. Si no contactas, va a publicar, ¿vale? Esto es así 100%, salvo que ocurra un terremoto. Pero es que además si contactas, puedes tener la verificación de que lo que mientras vas haciendo el análisis forense, que estás viendo cuánta información se han llevado o qué ficheros tienen, tú vas a poder contrastarlo con ellos. Porque lo primero, por ejemplo, en este caso fue, ¿me pasas el árbol de ficheros, la prueba de vida de que tienes algo? ¿Me pasas muestras de lo que dices que te has llevado? Inmediatamente, aquí lo tienes, ¿vale? Entonces ahí ya tienes una cosa muy buena. Ellos te dicen qué directorios han llevado y qué no. Es decir, sacan un tree de lo que tienen. Sacan un árbol de todo lo que tienen. Tú puedes sumar los tamaños y saber el volumen, por ejemplo, ¿no? Entonces puedes ver después en las volumetrías, como en este caso que ahora lo veremos, si coincide o no coincide con la posible exfiltración de datos, ¿no? Bien. Contactar con el atacante no quiere decir que vayas a pagar. Quiere decir que estás viendo cuáles son sus demandas y al mismo tiempo puedes obtener una información interesante, ¿vale? Bueno, aquí, por ejemplo, una comunicación. Incluso si luego hay que pagar cantidades grandes o lo que sea, pues hay empresas especializadas para poder hacer estos pagos y este tipo de negociación, ¿vale? Bueno, esto es un poco para que veáis esto, ¿vale? En este caso, fijaos que el atacante elimina backups, ¿vale? Elimina zonas del backup directamente, están borrados seguro y por tanto no son recuperables. Esto lo vemos enseguida del análisis. Vemos además, ¿vale?, en la respuesta diferentes actividades, algunas de las cuales ya vamos identificando como legítimas y otras que no. ¿Por qué? Bueno, no porque esta sea Estados Unidos y el otro el Reino Unido, sino porque lo que vemos, y lo vais a ver en la siguiente, es las sesiones en las cuales está ocurriendo actividad maliciosa. Partimos normalmente a lo mejor de dónde se ha empezado a detonar algo, que lo vemos y tirando un poco para atrás, con todo ese parseo de artefactos que ahora os enseño el vídeo, tenemos información cruzada de todas las máquinas en las que podemos ver en cuáles ha habido saltos de cuál a cuál. Pero normalmente importa mucho localizar un primer usuario malicioso con el que se ha hecho la actividad y evidentemente, pues si se tiene, pues direcciones IP que están realizando a lo mejor esa actividad internamente en la máquina y esas de qué sesión de acceso externo vienen, es decir, de qué sesión de la VPN vienen. Es muy habitual que los logs estén mal configurados, hay que hacer ciertos trabajos de preparación en las compañías porque muchas veces pues, solo aparece una IP porque está, digamos, nateando a través de esa IP el servidor VPN y cuando luego se conectan a cualquier servicio de cualquier máquina siempre ves la misma IP. Entonces es el triple de trabajo porque ya tienes que ir afinando a ver si consigo yo de este grupito saber por algún otro elemento cuál es la máquina que está haciendo ese acceso, ¿no? Bueno, una vez que encuentras la concurrencia, en esa hora, minuto, tal, estás viendo cómo ha entrado por aquí y ahora tiene actividad en este otro y además con otro usuario distinto. Este es administrador, ¿cómo lo ha hecho? ¿No? ¿Dónde ha elevado privilegios, por ejemplo? ¿No? Pues vas viendo cómo en un momento determinado ya está haciendo logins success, por ejemplo, con un usuario administrador, ¿vale? Y es la misma sesión del usuario que has visto entrar, ¿no? Y ahí puedes tener información a lo mejor del exterior de es que esa credencial estaba liqueada desde hace unos días en tal sitio o lo que sea. Bueno, hay distintas formas de ir haciendo y luego pues otras cositas como ese Kali de ahí, ¿vale? Una Kali es una distribución de Linux con la que el atacante está ahí en ese momento funcionando, que no suele ser la máquina habitual de la gente de la compañía, ¿no? Bueno, un poco para que vayáis viendo en los distintos artefactos. Pero claro, llegar a eso
es lo que digo, que hay que ser muy rápido en procesarlo todo para poder tener esa información lo antes posible. Se ve, por ejemplo, en este caso, como el atacante instala WinRAR y WinSCP. Decimos que Akira usa sobre todo herramientas lícitas, herramientas genuinas para la exfiltración de datos, ¿vale? Para no llamar la atención, ¿vale? ¿Veis ahí? WinRAR, WinSCP.exe, NetScan, ¿vale? Está utilizando herramientas que no son ahí nada enrevesadas, sino herramientas comunes en la administración de sistemas, ¿vale? ¿Vale? Aquí es donde vemos qué está concretamente y qué momento es la primera ejecución de todas las máquinas que estamos analizando, donde lanza, ¿vale?, vía CMD el win.exe que ha puesto en Program Data, que es ni más ni menos en este caso que el ransomware en sí, ¿vale? Entonces, esa ejecución de primer proceso la encontramos ahí con su fecha, su hora, la máquina, etcétera, ¿vale?, de todo lo que hemos ido descargando. Y a partir de ahí es más fácil saber que si esa es la primera máquina en la que ha empezado a ejecutar ransom, ¿es en la que estaba o no? ¿Tiene lógica o no? Muchas veces no. Es simplemente igual la primera línea del script de distribución del ransomware donde se produjo la primera ejecución, ¿vale? Vale. Interesante aquí, pues este es un caso que se ve muy bien de exfiltración, ¿no? Claro, la compañía está interesada. Oye, ¿qué hago? ¿Me han exfiltrado o no me han exfiltrado? Bueno, pues ahí tienes dos picos muy superiores a lo normal en 2 días, ¿vale? En la volumetría del ISP. Entre esos 2 días, 275 gigabytes de datos salientes y en el día siguiente, pues 63 más. Es bastante superior a lo habitual. Vamos a ver, 278 más 63, 341. ¿Cuánto suma el árbol de tamaños de los ficheros que nos ha dicho el atacante que tiene? 341. Se la ha llevado, ¿vale? Todo. Porque a veces no suma. Es decir, algunos dicen, tengo todo esto. En realidad solo se han llevado una pequeña parte para poderte decir, mira, tengo los DNIs, tengo las nóminas, tengo tal, para que te asustes, pero realmente no se ha llevado todo eso. Pero en este caso, clavaba, ¿no? Ojo, a veces depende cómo exfiltren, los tamaños pueden ser doble, 40%, 20% por ratios de compresión. Vale, muy bien, Mei-chan. Vale. Bueno, tengo otros ejemplos de artefactos y el último, que solo es el bonito del que tenía aquí 3 demos, era que vieseis RDP caché, ¿vale? RDP caché es muy interesante porque es una caché que se guarda de la actividad de terminal server del atacante. Entonces, si encontráis esto en un análisis, le vais a poder muchas veces enseñar al cliente o a la víctima, es, mira, aquí tienes transfiriendo los datos en tiempo real al atacante, ¿vale? Es decir, no había cámara, pero está grabada su pantalla parcialmente, ¿no? Bueno, pues como no ha dado tiempo a hacer las demos y me echan, lo que voy a hacer es, lo colgaré en redes sociales y publicaremos mañana los vídeos de las demos y ya está, ¿vale? Si os parece, y así lo podéis ver.